Ahora. En una de las conferencias que nos dio este advirtió lo siguiente. Un momento muy importante en el trabajo sobre sí, es aquel en que un hombre comienza a distinguir entre su personalidad y su esencia. El verdadero yo de un hombre, su individualidad, no puede crecer sino a partir de su esencia. Se puede decir que la individualidad de un hombre es su esencia ya adulta. Pero, para permitir que crezca la esencia, es indispensable ante todo, atenuar la constante presión que la personalidad ejerce sobre ella, porque en la personalidad están contenidos los obstáculos para el crecimiento de la esencia. G. Prosiguió su disertación respecto de la esencia. En ciertos casos muy raros, y a veces cuando menos se espera, la esencia se revela plenamente adulta, plenamente desarrollada, aun cuando la personalidad no lo esté, y en tales circunstancias la esencia engloba todo lo que es firme y real en un hombre. Pero esto sucede muy rara vez. Por regla general, la esencia del hombre es o bien primitiva, salvaje e infantil, o estúpida. El desarrollo de la esencia es fruto del trabajo sobre sí. De este modo, la evolución es tan difícil, tanto para un hombre sin cultura, como también para un hombre culto. Un hombre culto, vive apartado de la naturaleza, lejos de las condiciones naturales de la existencia, dentro de condiciones artificiales de vida, que desarrollan su personalidad a expensas de su esencia. Un hombre menos culto, que viva en condiciones más normales y naturales, desarrolla su esencia a expensas de su personalidad. Para que un trabajo sobre sí pueda ser emprendido con éxito, se necesita la conjunción feliz de una personalidad y de una esencia a la par desarrolladas. Tal conjunción dará las más grandes oportunidades de éxito. Después, G se refirió al subdesarrollo de la esencia espiritual y a su pérdida. Cuando la esencia está muy poco desarrollada, es indispensable un largo periodo de trabajo preparatorio, pero todo este trabajo quedará totalmente estéril, si la esencia está interiormente podrida, o si ha contraído algunos defectos irremediables. Casos de este tipo se encuentran muy a menudo. Posteriormente, aludió a la muerte de la esencia en vida del individuo. Un desarrollo anormal de la personalidad detiene frecuentemente el desarrollo de la esencia, en un nivel tan bajo, que aquella deviene una pobre y pequeña cosa informe, y de esto nada se puede esperar. Además, sucede con frecuencia que la esencia de un hombre fenece, mientras que su personalidad y su cuerpo permanecen vivos. Casi todas las personas que vemos en las calles de una gran ciudad son así, interiormente vacías. En realidad, están ya muertas. Es una suerte para nosotros, que no lo veamos y que no sepamos nada de ello. Si supiésemos cuántos hombres están ya muertos, y cuán numerosos son los cadáveres que gobiernan nuestras vidas, el espectáculo de este horror nos haría perder la razón. De hecho, muchos hombres se han vuelto locos, porque han entrevisto esta realidad, sin una preparación suficiente, han visto lo que no estaban facultados para ver. Para estar en condiciones de afrontar esta visión impunemente, hay que estar en el camino. Si un hombre que no puede hacer nada, viera la verdad, es seguro que se volvería loco. Pero esto sucede rara vez. En el curso ordinario de las cosas, todo está ordenado en forma tal, que nadie puede ver nada prematuramente. La personalidad no ve sino lo que quiere ver, y lo que no es contrario a su experiencia. No ve jamás lo que no le gusta, lo cual es a la vez una ventaja y una desventaja. Es una ventaja para el hombre que quiere dormir, y es un obstáculo para el que quiere despertar. Luego, uno de nosotros preguntó, si era mejor que la esencia estuviera sometida al destino, o quizá a la ley de accidente. El destino es preferible al accidente, solo en el sentido de que es posible tomarlo en consideración. El destino puede ser conocido de antemano, y entonces es posible prepararnos para lo que nos espera. Por el contrario, en lo que se refiere al accidente, no se puede saber nada. Pero el destino puede ser no menos desagradable o no menos difícil. En este caso, a pesar de todo, hay medios que permiten al hombre liberarse de su destino. El primer paso en esta dirección consiste en sustraerse a las leyes generales. El accidente general o colectivo se produce exactamente como el accidente individual. Y así como hay un destino individual,
hay también un destino general o colectivo. El accidente colectivo y el destino colectivo están gobernados por las leyes generales. Un hombre deseoso de crearse una individualidad propia, debe entonces liberarse de las leyes generales. Todo esto se conecta a este problema fundamental: cómo liberarse de la personalidad. La personalidad encuentra su alimento en la imaginación y la mentira. Cuando la mentira en la cual vive el hombre haya disminuido, y la imaginación se haya debilitado, la personalidad misma no tardará en declinar, y el... Bueno, hasta ahí ese pequeño video que tiene que ver con las enseñanzas del tema que hoy día vamos a tratar. No sé si se les quedó algo, alguna duda al respecto del video, algún término que es preciso aclarar en este momento. No, está claro. Súper claro. Ujú. Sí, ¿Cuál es la diferencia entonces para ti entre personalidad y esencia? que la personalidad tiene que ver más con las cosas que tienen, que te van, que tienen que ver con tu medio ambiente, las que van influyendo más en tu personalidad, pero no tienen que ver con la esencia que es lo que está más arraigado al alma, creo yo. Sí, claro. Porque cuando hablan, por ejemplo, de la gente que vive en las ciudades, como que ha perdido un poco ese tema, porque está más ligado a las cosas que tiene a mano. Por ejemplo, cuando hablaba de que el tipo, la gente más educada, vive como en un ambiente más sintético, se lo podemos llamar así. Claro. La esencia es de lo que está formado nuestra alma, ¿ya? Nosotros somos emanaciones de un principio único divino. Entonces, mucho hablamos de creación. El creacionismo dice, nosotros fuimos creados por Dios o creados por una inteligencia universal. Pero la palabra más exacta es, nosotros venimos de ahí, emanamos. O sea, somos seres que venimos por emanación, no por creación, porque la creación también nos sitúa como en una separación, como que hay un ser que crea otro ser. Nosotros somos una extensión, una emanación. Somos pensamientos de una gran mente. Entonces, esa es la esencia. Somos esencias, ¿ya? En cambio, la personalidad es lo que se va creando en una vida, en una encarnación, ya que son puros pensamientos afines y que le dan una identidad a un ser. Entonces, todos tenemos una personalidad diferente. ¿Y cómo podemos medir la personalidad? Con una encuesta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué estudios tienes? ¿Clase social? Y así, conforman una personalidad, que es de acuerdo a la experiencia, educación, valores que uno ha adquirido. Entonces hay una relación ahí entre la personalidad y la esencia. La personalidad cuando se va desarrollando va anulando la esencia. ¿Por qué? Porque la personalidad se alimenta de esa esencia. Y cuando hay seres, como decía ahí, que desarrollan una gran personalidad porque son muy cultos, muy inteligentes, tienen muchos conocimientos, tienen una personalidad fuerte, pero su esencia ha quedado ahí estancada. Ya no están conectados con su esencia. Y hay otros seres que los podemos encontrar en situaciones más naturales, como aborígenes o un campesino, gente del campo,
ya, porque ahí se da mucho más en ambientes más salvajes, más naturales, donde la personalidad no se desarrolla tanto. No hay personalidades sofisticadas. Y ahí la esencia se expresa mucho más. Esas personas tienen mucho más contacto con la esencia. Pero su esencia es, podemos decir, como infantil, como un niño o como un elemental, por no decir como más cercano a los animales. ¿Ya? Ahora, no lo digo en forma despectiva porque estar en contacto con esa parte esencial y básica de la esencia también tiene sus beneficios. Ya son personas más conectadas con sus instintos, con su intuición. Pero ahí hay una relación. Entonces, el trabajo propuesto por Gurdjieff y por todos los sabios al respecto, porque hay una síntesis, una coherencia, es trabajar en equilibrio, desarrollando la personalidad, pero también desarrollar la esencia. Entonces, ¿se puede hacer eso a la par y en equilibrio? Sí. Hay que reconocer qué aspectos de uno son de la esencia y no anularnos, sino que conectarnos con eso y conducirlos en una personalidad que ya es más civilizada, más educada, tiene más conocimiento, pero nunca hay que perder la esencia, jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el mundo moderno esa esencia está perdida por millones de personas, se ha perdido. Por eso que en el video hablan de muertos en vida. Lo de los muertos en vida lo han dicho innumerables maestros cuando han encarnado. Incluso Jesús habló. Jesús también habló de los muertos en vida, ¿ya? Y que hay que volver a nacer. ¿Por qué hay que volver a nacer? Porque uno estaba prácticamente muerto. ¿Cuándo se muere? Cuando esa esencia se pierde. O sea, cuando perdemos el alma. ¿Qué significa perder el alma? No significa que nosotros no dejamos de existir. Significa que nuestra expresión del alma está en un 0%, ¿ya? Entonces somos portales orgánicos, o sea, somos instrumentos de muchas fuerzas inconscientes. Entonces, hemos hablado de los grados de conciencia. El normal del ser humano que tiene una evolución aceptable tiene un 3% de conciencia, un 5% de conciencia. Entonces, eso nos hace poseedores ya de un porcentaje de nuestra alma. Pero si tenemos un 0% de conciencia, somos completamente un portal orgánico. ¿Ya? Entonces, ese automatismo, todas esas fuerzas que vienen del inconsciente, eh, nos hacen ser títeres. Entonces, por eso que uno de repente dice, bueno, ¿y por qué toda la gente hace esto? ¿Por qué estas conductas? ¿Por qué si se pierde el orden social, todos se vuelven bestias? La mayoría, mucha gente sale a quemarlo todo, salen a robar. Ya, eso es porque no hay porcentajes de conciencia. Entonces, cambian las condiciones externas y la gente inmediatamente ya no tiene ya ese miedo a la autoridad, ese miedo al castigo social, entonces inmediatamente florece lo que está contenido. Por eso es que se está hablando que en estos tiempos hay que tener mucho cuidado con supuestos apagones que pueden haber mundiales. Imagínense
varios días sin comunicaciones en internet, no funcionan los bancos, no funciona nada. Entonces, muchos sociólogos y psicólogos están hablando de que serían condiciones críticas porque ahí se produce caos, porque la gente inmediatamente empieza a sacar lo que está contenido, porque la masa no es que ordenada y obediente por conciencia, estamos hablando las grandes masas, no son, no hay un orden social, una cierta paz, un cierto respeto a las leyes y todo porque haya conciencia y valores, sino es porque hay un control al respecto. O sea, hay sanciones, castigo. Pero cuando eso se acaba, cuando no está, ya, ¿qué ocurriría? Eso se desbanda inmediatamente. Entonces, solo las personas que tienen cierto grado de conciencia, pudiendo robar, saquear, abusar de otro, golpear a una persona que consideran súper mala, lincharlo, solo personas que tienen un grado de conciencia no lo harían, porque tienen ya una estructura ya que tiene grado de conciencia. Pero, ¿por qué la masa lo hace? Eso es lo que se habla de los muertos vivientes. Y portales orgánicos, sí, hay miles, miles, miles y millones. ¿Ya? Eh, Esas son parte de la realidad, de las curvas de realidad y de la existencia, como hablaba. Entonces, interesante anotar, pensar. Usted, es bueno que tengan un cuaderno con estas clases porque aquí se tocan puntos que si se los dejan a la memoria, porque si no hacemos los bacanes, ay, que estoy en la clase y escucho todo y después me acuerdo de todo y lo domino. No, uno necesita como ir repasando ciertos conceptos. Entonces, el concepto del video interesante es la relación de la esencia con la personalidad. Ahora también están los yoes. Esa personalidad está constituida por muchos yoes, ya porque tenemos una personalidad, no tenemos un solo yo. Cuando nosotros tengamos un solo yo, quiere decir que nuestra alma está unificada. Entonces nosotros somos el yo divino, porque el yo divino es solo un yo. Pero como tenemos tantos yoes, quiere decir que esa alma ya está dividida, fraccionada. Y lo peor de todo, que esos yoes no quiere decir que todos funcionan con un director y que todos van a la par y ordenaditos. No, también hay una diversidad de intereses y hasta anarquía, ¿ya? Pero nuestro grado de conciencia despierto hace que nosotros tengamos un cierto orden en nuestras vidas, ¿ya? Y seamos movilizados y nuestra vida tenga una cierta rutina, ¿ya? Eh, que por lo demás, en la mayoría de los casos, bastante plana. Si ustedes revisan cómo fueron los años anteriores a este año, es como que se repite la rutina, ¿cierto? Bueno, eso es porque hay un cierto orden psíquico que nos hace trabajar y movernos en un sentido. Entonces, conceptos claves, esencia, alma, personalidad, ego. ¿Por qué hablan estos sabios de que hay que poseer el alma? A lo mismo que el Maestro Jesús. Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestra alma.
Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. También dijo del agua, hay que nacer del agua, de la sangre, del vino, no me acuerdo, pero él hablaba de un nacimiento, él hablaba de poseer el alma, ¿ya? No hablaba de que todos nosotros somos eh, lo que somos, sino que hay que recuperar algo. Hay que recuperar algo que se perdió. Claro, nosotros somos una esencia espiritual, sí, pero ¿a qué se refiere volver a poseer el alma, a construir el alma, a recuperar el alma? Significa que ese ser divino, con todos sus cuerpos, ya con todos sus vehículos que lo hacen transportarse por todo el universo y tener todo el poder, toda la conciencia, toda la información, todas las facultades divinas, eso se perdió. Y eso hay que volverlo a recuperar. Eso significa volver a construir el cuerpo astral y encima construirlo, coagularlo, volverlo a formar y más encima ser consciente absolutamente de esa dimensión astral para poder conducirse con ese cuerpo astral, con el cuerpo causal, con el cuerpo del alma divina, el cuerpo búdico. Son dimensiones que el ser cuando va ya recuperando y volviendo a poseer su alma, va conquistando nuevamente el poder y la conciencia y la información de todos esos planos. Porque nosotros hemos visto también que somos un ser con 7 cuerpos. Y el cuerpo físico ni siquiera lo dominamos, nos enfermamos, tenemos achaques, tenemos pereza, flojera, falta de voluntad. Ya el cuerpo físico es todo un misterio. Ni sabemos cómo funciona nuestra biología. Nos llega de repente grandes enfermedades, nos enfermamos de algo que ni siquiera sospechábamos que íbamos a tener y más encima nos quedan 6 cuerpos más para desarrollar, entender, ¿ya? Y formar. Nosotros estamos existiendo en todos esos niveles, sí. Aquí estamos hablando que hemos perdido la capacidad de expresión, de dominio, ¿ya? De que toda esa energía se vuelva a unir en un solo propósito y una sola conciencia y que sea dirigido por una identidad real. Otra cosa interesante, existe la falsa personalidad y la verdadera personalidad, o la falsa identidad y la real identidad. Por eso que los seres cuando van evolucionando en conciencia, van despertando espiritualmente, llegan a recuperar un nombre interior, un nombre interno. Entonces, muchos seres después aparecen con otro nombre, con un nombre divino. ¿Por qué? Porque ya empiezan ahí a conocer su verdadera identidad, una identidad más cósmica, ya más universal, una identidad más espiritual y el nombre que uno tiene aquí terreno que se va a disolver cuando uno se muera, esa es, es como la falsa personalidad. Es una falsedad artificial que tiene su tiempo, ¿ya? Pero es interesante que uno entienda que tiene otro yo, otra identidad que es real. Entonces también hay que, en algún momento del camino, uno vuelve a recuperar esa identidad real. Entonces, ahora vamos a compartir
Ujú, ujú, ujú. Voy a salir, voy a compartir otro archivo que es bien interesante, que tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy se llama el centro de gravedad permanente. Cuando hablamos de de gravedad, estamos hablando de lo que yo puse ahí en el chat como interrogante. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Cuál es mi centro? ¿Qué pongo yo por sobre todas las cosas? Ya, de dónde nacen mis propósitos, mis objetivos, mis anhelos, mis sueños. ¿Qué yo priorizo más que nada? ¿De dónde yo eh, me muevo? ¿Desde dónde? Y también hacia dónde. El centro. Ya. Entonces, aquí hay un ejemplo casual. Ya. Ahora hay que una cosa que también que es súper interesante y importante es diferenciar lo que yo creo que es mi centro a mi centro real. Porque esto tiene que ver como con las encuestas. En las encuestas a las personas las abordan en la calle y le preguntan. Hay encuestas valóricas. ¿Ya? Y todo lo que contestan las personas en la encuesta se podría decir que es una careta. Es lo políticamente correcto, lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que considero que es mejor, pero ¿es realmente lo que yo soy? No. Eso está súper comprobado en la psicología. Es como cuando la persona va al psicólogo porque tiene un problema, o al psiquiatra, o al terapeuta, y el terapeuta le pregunta, ¿por qué viene usted? ¿Cuál es su problema? Y todo lo que dice la persona, la mayoría de lo que dice para el terapeuta verdadero y profesional, para el psicólogo son datos, pero el terapeuta está mirando más allá de eso, porque sabe que todo lo que está diciendo no es lo importante, no es lo de fondo, no son las causas reales por las cuales está ahí. Porque si tuviera todo claro, no estaría ahí, po. O sea, esa es la charla que el paciente ya le repite a medio mundo, ¿no? Y la mayoría de las veces son puras proyecciones. No, es que mi marido aquí, que tengo problemas, porque no me hace caso, porque no, y yo entiendo esto y no me comprende, o los hijos, o el, ya, bla, 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 ya. Y en las encuestas también le dicen, ¿usted es feliz? ¿Se considera feliz? Sí, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque le da vergüenza a lo mejor admitir o ni siquiera sabe si es feliz o no es feliz. Usted, ¿cuáles son sus valores? El trabajo, la familia. ¿Qué es para usted lo más importante? Bueno, mis hijos, ya. Y todo lo que van diciendo es lo que, como digo yo, es lo que aspira la persona. Es como la parte racional que contesta. Pero la parte real es lo que realmente la persona pone en el centro. Y eso obviamente que es inconsciente. Los motores, las motivaciones que mueven a las personas en gran porcentaje son inconscientes. Ya, obviamente que deben haber personas que eso lo reconocen y que son más honestas y sinceras, pero esas personas ya se conocen a sí mismas en un nivel un poco más profundo. Pero la mayoría de las personas, nosotros tenemos una máscara, decimos nuestros valores, nuestros principios, lo más correcto posible y obviamos una serie de cosas porque o no las sabemos, no las reconocemos, no se las decimos a nadie
nos da vergüenza, pero en la mayoría de los casos a lo mejor ni se conocen. Ya, entonces aquí está un centro. Este es un ejemplo, como les digo, al azar, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar, ya, a ver, hablemos de lo que puede decir una persona en una encuesta. Ya, ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo que está en el centro de tu vida? Lo que le da motivación a tu existencia, por las cuales tú te levantas todos los días y te esfuerzas y trabajas y te sacrificas y te enfocas. Bueno, unas personas pueden decir mi familia. Para mí mi familia es el centro, es lo más sagrado. Ya, todo lo otro es menos trascendental. Otro, mis hijos. Bueno, aquí es un ejemplo. Entonces, más lejano de la familia pueden estar los hijos, que son parte de la familia, obviamente. Entonces, para otro, y esa persona puede decir, ya, el dinero, sí, también es súper importante porque con eso está el sustento de la familia, pero no es lo más importante. O sea, si a mí me dan a elegir entre dinero o mi familia, me quedo con mi familia, aunque seamos pobres. Ya más lejano está el estatus social, la apariencia, la salud está como un poco lejos del centro, porque la mayoría de las personas no se preocupan mucho de su salud. El trabajo también está bien lejos, porque a lo mejor es solamente una herramienta para subsistir, pero me siento realizado. Yo soñé desde chico con trabajar en lo que trabajo, voy feliz todas las mañanas, a lo mejor no, a lo mejor el trabajo está por aquí, es solamente funcional. Mi ego, ya, también la persona, no, mi ego, yo soy humilde y yo soy sencillo, no soy ególatra, ah, ya, entonces tu ego está por acá. Estamos hablando de lo que diría una persona. Su ideología, sí. Yo tengo esta ideología política, esta ideología social, pero yo no me corto las venas por eso. Incluso votaría por otra persona que de otra ideología, ya, ah, ya. Su religión, sí, de repente yo soy eh, bautizada por la religión tanto, pero usted practica su religión, no, no, para nada, no va nunca a la iglesia, no. No hace los ritos, las fechas, no. Ya está por acá la religión. El equipo de fútbol también, le gusta un equipo, pero no es fanático. El país, menos. Ya, si hay una guerra, ojalá no lo llamen a pelear por el país. Esto es eso, ¿ya? Un simple ejemplo de lo que diría alguien. Ahora, vamos a lo real. No sé si aquí, por ejemplo, a ustedes, a ver, voy a hacer un ejercicio. A ver, Cari, puedes poner el... Aquí estoy, Miguel. Mira, es un simple ejercicio. Y ¿Mm? obviamente que todo lo que vaya a decir a lo mejor no es tan exacto, pero si en la encuesta te pediríamos a ti, oye, ¿cuál es tu centro de tu existencia, de todo lo que sale aquí? Mm, eh, Dentro de mi espiritualidad. Hoy por hoy es mi espiritualidad. Estoy trabajando en eso. Ya, más cercano a ese centro, Em, Me preocupo por mi salud. Yo estoy, o sea, si bien me preocupo de tomar mis vitaminas, de tratar de comer bien, de caminar, estoy como un poco ujú, rayada con mi salud. ya, Sí. Eh, Paralelo a eso también podría ser mi familia.
porque soy más desapegada. Ya, Eh, y entonces lo después, ponemos pues, por aquí. sí, puede ser. Eh, Sí, no es necesario todo, me podéis decir tres más como sí, ejemplo. podría ser mi trabajo, Ujú, ¿dónde porque es está como una aquí? parte de la necesidad, y que, claro, en paralelo al trabajo va como por consecuencia el dinero. Claro, como consecuencia. Sí, Ya, ahí claro, vemos o un sea, Sí, por ahí podría ser. Claro, porque quizás podría asociar mi espiritualidad con mi religión, porque estoy como trabajando en eso, o sea, mantenerlo día a día presente. Pero son detalles, claro. Dentro de mi familia también está mi mira, pareja, entonces hay mi, re- paralelos. mi religión, en el fondo podríamos borrarla porque en el fondo mi espiritualidad es lo mismo. Ah, ya, y son Porque como las creencias, todos sí. tenemos una forma de espiritualidad, o sea, siempre estamos casados con un sistema de creencias espirituales. Nadie no está en contacto 100% con el espíritu puro, entonces espiritualidad siempre también es cultural. O si no, seríamos aquí en Chile la mayoría taoístas, seríamos hinduistas, y no, no, Mm, aquí estamos estructurados psíquicamente judeo-cristianos. sí. Aunque por rebeldía y por choreza, muchos se identifican con una parte de su mente con lo oriental, en el fondo son judíos cristianos que no quieran. Ese es otro tema. La estructura real psíquica es una. Otras son lo que me gusta, lo que encuentro más interesante. Ya. Pero nosotros somos todos capitalistas y judeocristianos. Estamos estructurados así. Nuestra psique está hecha así. Entonces, gracias, muy interesante. Vamos a hacer otro ejemplo con otra persona más. ¿Quién se postula? Si no se postula nadie, cortamos la clase porque dijimos que iba a ser interactiva. Hola, No, por favor. Ya, Mariel, hola, hola, ¿qué tal? bien, Entonces tú entraste en la encuesta. ¿Cuál es tu sí, centro, tu mi centro espiritualidad, ya? luego mis hijos, Ujú. mi educación, mi trabajo y mi cuerpo. ¿Faltaría alguna? Sí. Eh, No, es que es un no, ejercicio. esa, sí, Ya. Ahora, gracias, Mariel. de nada. Ahora vamos a lo real. Ya. Lo real más menos de lo que es las motivaciones inconscientes. Ya en estos estudios se habla que lo inconsciente es Dios en nosotros. O sea, si hay un 97% de conciencia, de mente, de alma, de fuerza interna en el inconsciente, ese es Dios. O sea, los antiguos al espíritu, ya, espíritu en este sentido, espíritu es lo mismo que inconsciente. Nuestro conocimiento espiritual está en el inconsciente, está en la sombra, porque si nosotros eh, tuviéramos
una conexión espiritual 100%, eso no tendríamos una sombra, un inconsciente de un 97%. Entonces, para los pueblos, ya tradición, para los pueblos originarios, para los pueblos, porque todos estos pueblos, estas culturas tienen un conocimiento muy interesante. Para los antiguos, ya el espíritu era ese inconsciente. Entonces, el inconsciente tiene una fuerza increíble que se manifiesta en todas las cosas que le ocurren a los pueblos y a las personas y que no las pueden controlar. Entonces, para los antiguos, cuando venía un terremoto, cuando venía un desastre natural, era Dios que estaba hablando, porque viene de una fuerza, viene de un nivel del inconsciente, o sea, de lo que ellos no tienen idea y no pueden prever, ya una enfermedad, el destino, o sea, que de repente sean invadidos por unos pueblos ya con otro color de piel, que vienen, ellos no saben de dónde vienen. Todo eso que tiene que ver con el destino es igual a inconsciente y es igual a la voz de Dios, a los designios de Dios. Por eso que también para estos pueblos antiguos hay una cosa muy interesante, que todo lo negativo, se puede decir, lo demoníaco y lo más trascendente o de luz, lo más sutil, eran Dios. Dios a veces se le parecía como una cosa muy horripilante, muy demoníaca, y a veces Dios se le aparecía como algo muy luminoso, muy benefactor. Entonces a veces Dios se presentaba como armonía, como prosperidad, como abundancia, como fertilidad, y a veces Dios aparecía como escasez, dolor, muerte, ya eran conquistados, desastres naturales, pero todo eso era Dios. ¿Por qué? Porque eso venía de un mundo invisible, del destino. Y para que nosotros lo entendamos bien psicológicamente, eso viene del inconsciente. Entonces, a nosotros nos ocurren hartas cosas en la vida que no sabemos de dónde viene. Eso viene del inconsciente. Me enamoré hasta las patas de alguien, me casé, tuve un hijo, después todo eso desapareció, quedó en ruina y ahora no siento nada por esa persona. Incluso hasta puedo sentir rechazo. Ya, el inconsciente ahí apareció, nos movió en una dirección y después en otra. ¿Ya? Entonces, hay que ir entendiendo la psicología de estos pueblos antiguos, estos pueblos originarios, estas grandes culturas que tenían, yo le digo, otra mente, otra cabeza, ¿ya? Pero esa mente y esa cabeza era más integral que nosotros. Nosotros tenemos todo separado. El demonio es un ser que quiere el mal del hombre, que quiere destruir al hombre porque lo envidia, todos esos cuentos que nos contaron la religión, y Dios está por otro lado y es un ser bueno, puro amor, que quiere lo mejor para nosotros, y esos dos seres están peleando el alma del ser humano. Bueno, ese es un cuento bien infantil, pero que todavía está en nuestra psiquis, esa polaridad absurda. En el fondo hay el inconsciente. Y en el inconsciente personal de nosotros hay traumas, hay heridas, hay complejos, hay resentimientos, sí. Y en el inconsciente colectivo de nosotros está la divinidad. Está toda la información del universo, los registros akáshicos, los arquetipos. O sea, esa luz espiritual que todos somos está en el inconsciente colectivo. Alguna vez va a salir de ese inconsciente colectivo y todos vamos a ser conscientes de esa luz, la vamos a desarrollar y se van a acabar los gurús, los maestros
Y todo eso porque nosotros vamos a ir directamente a eso. Complejo el tema. Ya, aquí podemos ver un gráfico del centro de gravedad permanente real. Para toda la gente, en el centro, ya incluso me incluyo, porque estamos hablando de nuestra estructura inconsciente, cómo fuimos criados, todos, ya, y el proceso que tenemos que atravesar en esta experiencia. En el centro está el ego. Nosotros podemos negarlo porque estamos en una educación espiritual. Ya nuestra parte de 3 o 5% de conciencia puede negar esto, porque si le preguntan a mi 5% de conciencia, ¿qué está en el centro? Yo también pondría la espiritualidad o mi ser. Ya, yo conscientemente yo digo, ¿sabes qué? En el centro está mi ser. Porque yo estudio, porque doy unas clases, porque ando pensando todo el día en eso, porque veo unos videos. Pero no, ¿cuál es la realidad? Que cuando uno se autoobserva y se conoce, uno se da cuenta que en el centro está su ego. ¿Quién es su ego? Yo, lo que creo ser, lo que creo que es bueno para mí, mis gustos, mis motivaciones, mis valores. Miren, con decir quién soy yo, Miguel Rojan Moya, bueno, eso es lo que está al centro, ¿ya? De esta ilusión, de esta experiencia ilusoria que estoy transitando. Yo he puesto en el centro de mi existencia a lo que creo yo ser, mi identidad, el ego. Entonces, para otra persona, ya saliendo de mí, el sexo puede tener una trascendencia, pero súper importante, inconscientemente. Puede ser una tremenda motivación, ¿ya? Para muchas personas, el sexo es uno de los grandes motores de su existencia. También el dinero, o sea, piensan, se enfocan, hacen sacrificio, ocupan mucho tiempo, mucha voluntad, mucha energía, ya con el objetivo de alcanzar más dinero. ¿Para qué? Para tener estatus social. Ya, es que si no tengo todo eso, ¿cómo voy a mantener a mi hijo? Entonces mis hijos están por acá, porque esto es central para poder darle una buena vida a los hijos. Incluso a los hijos se les recomienda que estudien algo que les dé estatus, que les dé dinero. Entonces, todas esas motivaciones, cuando las personas se empiezan a conocer a sí mismos, se empiezan a autoobservar realmente, se dan cuenta que son los motores de su vida. Miren, hay gente que a lo mejor el equipo de fútbol está por aquí, a lo mejor está al centro. El equipo de fútbol, su pasión es lo que más le gasta energía, tiempo, dinero, enfoque. Puede que haya una persona, pero eso es parte de su ego igual, pues por eso que aquí estoy haciendo como, estoy hablando como en un detalle. Su ego está ligado completamente a su equipo de fútbol. Entonces se gasta toda la plata en el estadio, en ropa, se junta con los amigos de la, de la barra, ha perdido pareja, familia, porque el estadio y el equipo
es superior en cuanto a su interés. Ya, pero esto es como la estructura, podríamos decir, más o menos. Yo podría poner una por aquí, otra persona, otro acá, mi trabajo. Hay gente que es súper trabajólica, entonces su ego está totalmente asociado a su pega y se pasan 12 horas trabajando. Otro, su ego está súper relacionado con su familia. Entonces ha perdido pareja, ha perdido trabajo y todo porque la familia, todo el rato, ¿ya? Entonces para otros su ego está súper asociado a su ideología, ¿ya? Tienen cargos públicos y se mueven, van a marcha, pertenecen a un sindicato, ya. La ideología es súper intrínseca, ya como identificación de su ego. Para otro la salud. Se gastan toda la plata en la farmacia, toman miles de medicamentos, van al médico a cada rato, son hipocondriacos, hablan de enfermedades todo el día. Bueno, la salud ahí, súper importante. Ahora, en ese sentido, no estamos hablando del sentido más consciente de mantenerse saludable, de una vida sana. Y así podíamos seguir y seguir. Ahora, en el común de los seres, estamos hablando de la masa, el ser no es tema, que eso es cosa de filósofos, eso es cosa de gente que, soñadores, de, de locos, de chanta, además que no lo entiendo. Hablan en un lenguaje más extraño que el chino. Y la espiritualidad, ¿para qué decir? No, si, mira, no tengo tiempo para meterme en esos temas. Así muchas personas. Inconscientemente, para la mayoría de las personas, la espiritualidad no está fuera incluso de este círculo. Es lo menos importante. Ya esto estamos hablando de lo real, no de lo que se dice. Y ahora pasamos a otro modelo, y aquí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestro ego en este mundo de ilusión, donde el ego tiene atrapada la conciencia, ya, y es el motor de nuestras voluntades y tiene un sistema de pensamiento con los cuales nosotros fuimos estructurados y que nos gobierna, pertenece al campo de lo artificial o de lo ilusorio. Por eso, en espiritualidad se habla de que el trabajo interno, el camino, ya tiene varias etapas y una de las principales es despertar, autoconocerse. Entonces, aquí hay que despertar a ese sistema ilusorio del ego que nos tiene engañados en una estructura psíquica artificial y falsa. ¿Para qué? Para descubrir la verdad. Entonces, esta palabra también es fundamental, la verdad. Toda la gente que tiene un camino espiritual es para conocer la verdad. Por eso también el Maestro Jesús dice, yo soy la verdad y el camino y la vida. Entonces, hay una verdad, hay una realidad. Y uno tiene que salir de la mentira, del engaño, de la ilusión, de lo artificial, para percibir
y enfrentarse con la verdad, con la realidad, con la esencia de las cosas. Entonces, cuando uno despierta y empieza a percibir esa verdad, se da cuenta que la estructura de su ser está conformada, por ejemplo, como esto. De verdad, el centro de gravedad permanente que todos tenemos, en esencia, es que el ser o el espíritu, pongámosle el espíritu o pongámoslo en Dios, está al centro de toda nuestra estructura como seres. Entonces, Jesús tiene una frase célebre que dice en el sermón de las bienaventuranzas, creo, dice, poned a Dios por sobre todas las cosas y todo lo demás se dará por añadidura. O sea, él está hablando, vuelvan a lo real, perciban lo real, vuelvan a alinearse ya como lo que son. Entonces, claro, las religiones tergiversaron eso diciendo, no, pero Dios es algo distinto a ti. Pone a Dios por sobre todas las cosas, o sea, anda a la iglesia, cumple con los mandamientos, paga el diezmo, em, confiesa tus pecados con el sacerdote. No, pero aquí estamos hablando en espiritualidad. Poner a Dios por sobre todas las cosas es lo que yo soy, mi ser espiritual, mi yo soy divino, ¿ya? Y eso siempre va a estar al centro de todo. Aunque yo en esta experiencia humana y real ponga el ego, ¿ya? Porque el ego usurpa el trono de Dios. El ego es como un falso Dios, ¿ya? Entonces, por eso que hay muchos métodos ahora de manifestación de la ley de la atracción, de la prosperidad, manifiesta, co-creación, pero ponen al ego en el centro. O sea, manifiesta dinero, manifiesta abundancia, manifiesta tu pareja ideal, manifiesta amor, pero ¿para quién? Nunca hacen la salvedad si es para el ser, para nuestro yo divino que está oculto en el misterio, en secreto, o es para el ego. Muchos se quedan en el ego nomás. Entonces, eso es usar herramientas esotéricas, metafísicas, al servicio del ego. Ya, esta es la realidad. El ser está al centro. Si nosotros tuviéramos esa claridad, empezaríamos ya a pretender vivir de esta manera. O sea, mi salud sería consecuencia de una vida consciente. O sea, ¿cuáles son las cualidades del espíritu? Eso también es trascendental. Nosotros tenemos que conocer las cualidades del espíritu para que nuestros propósitos, si es que nosotros nos queremos alinear con la realidad de lo que somos, si nuestros propósitos, nuestras iniciativas, nuestros proyectos, queremos que sean emanaciones de nuestra esencia espiritual, ya tenemos que saber las cualidades de ese ser, del espíritu. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos movemos con mentiras, ¿eso deviene del ser? Imposible. El ser es igual a verdad, la fuerza de la verdad. Entonces, uno no se puede mover con mentiras.
¿Ya? Entonces aquí se empieza a configurar a lo mejor un mapa, una estructura armónica con el ser. Porque si uno tiene claro esto y empieza a conectarse con el ser, ¿ya? Y desde ahí ese es el norte, la luz que nos guía, de donde nacen nuestros propósitos más importantes, ¿ya? De dónde vamos y hacia dónde, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, el alfa y el omega. Todo lo otro se da por añadidura, empieza a haber una armonía en todo lo demás. Entonces, las relaciones son significativas, son armónicas, si aparecen relaciones que no van de acuerdo a mi esencia, a mi naturaleza interna, desaparecen, no hay afinidad, ya la educación también, ya se usa para cultivar ese propósito, la familia también. Miren, hay casos en que la familia también a veces no tiene ninguna coincidencia y está totalmente desarmónica con mi propósito espiritual, con mi esencia espiritual. Bueno, ahí corre el libre albedrío. Por eso que también el Maestro Jesús dice, yo vengo a traer la espada y voy a separar familias, porque hay veces que la gente despierta y empieza a conocer su yo y la familia está en otra. No lo entienden, no lo comprenden, lo critican, lo juzgan, lo chaquetean, lo ningunean. Bueno, ahí la familia ya va quedando por acá. Miren dónde la familia está súper lejana del centro real de que uno está identificando porque uno está despertando. No es porque la persona se aleje de la familia, sino que la familia se aleja de él. No lo entienden, no lo respetan, no lo quieren como es, no lo aceptan. Ya, el dinero, ¿por qué en una estructura real y verdadera está por acá? Porque el dinero es una consecuencia. Si una persona desarrolla talentos que tienen que ver con su naturaleza interior, con esa identidad divina, con esa verdadera personalidad, ya, como dice el Maestro Jesús, lo demás se da por añadidura. Entonces llega el sustento del universo. Entonces no se pone el dinero aquí al centro, sino que el dinero es una consecuencia. Entonces no se hacen las cosas por dinero, se hacen por vocación, por amor, por talento. Ya, el cuerpo también, ¿por qué está por acá? Porque el cuerpo también es solo un reflejo de la mente o del alma. O sea, si una persona está ya en armonía, en contacto, en conocimiento, desarrollando su ser, el cuerpo va a estar súper bien. ¿Por qué hay personas que se obsesionan con el cuerpo y lo ponen al centro? Porque no saben eso, no saben que el cuerpo es solamente un reflejo de la mente. Como es adentro, es afuera. Entonces hay gente que lucha con el cuerpo, se hace operaciones de todo tipo y todo. ¿Por qué? Porque encuentran que su cuerpo se está poniendo feo, no sé. Esas personas están muy desconectadas de su ser, entonces están fascinados, están hiper identificados con el cuerpo, tanto que no se dan cuenta que ya lo han deformado y lo han vuelto algo más feo que lindo. Entonces, el sexo también por acá, ¿por qué? Porque el sexo también es reflejo
¿ya? De esa energía interna. Las relaciones son más armónicas, la apariencia también es reflejo de eso. Aquí la educación es más importante que el trabajo porque la gente se educa por una motivación esencial, ¿ya? Y es la autoeducación, el autodesarrollo, autocultivarse. Y eso ayuda al trabajo. Y así, pues, eso sería como una estructura más despierta, más consciente, más real con nuestra verdadera naturaleza como seres. Pero no hay que desconocer que nosotros fuimos educados y estructurados de esta manera. El ego es quien se ha puesto al centro de nuestra psiquis. Por eso hay tanta depresión, insatisfacción, tristeza, frustraciones, violencia. ¿Por qué? Porque se ha usurpado el centro de gravedad permanente, se ha puesto como una manta, un paraguas ahí que está tapando nuestra verdadera estructura. Mire, incluso hay un ejemplo súper interesante también que tiene que ver con las personas que son exitosas. Uno dice, bueno, estas personas se enfocaron en el dinero, se enfocaron en la prosperidad y tuvieron grandes logros. Bueno, esas personas pusieron en el centro el dinero y lo lograron. O sea, claro que deben haber ejemplos así, pero realmente uno no tiene ni idea del proceso de muchas personas que son millonarios. Hay muchas personas que nunca se propusieron ser millonarios y fueron millonarios por consecuencia. Hay muchos futbolistas, o sea, cuando jóvenes, cuando niños, adolescentes, ¿qué es lo que querían ellos? ¿Qué es lo que los movía? Querían ser crack, querían jugar fútbol de una manera excepcional. Estaban apasionados con el fútbol. Y eso los movía, eran felices. Después que empezaron otras personas a descubrir sus talentos, ya lo empezaron a comprar, le ofrecieron negocios, llegó un representante, eso se transformó ya en un negocio bastante lucrativo y esa persona empezó a ganar millones y millones y millones de dólares, pero nunca lo buscó, no era la motivación. Fueron y son millonarios por añadidura. Y después, para muchos, esos millones empezaron a jugarle en contra, se empezaron a desnaturalizar como seres, perdieron el amor de su vida, ya empezaron a tener varias parejas, empezaron a experimentar, su vida se volvió más superficial, se volvieron más arrogantes, más narcisistas y bla, 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 bla. También eso ocurrió con muchos músicos. Cuando empezaron a tocar música tenían una vocación, un talento, algo que expresar genuino de su alma, y cuando jóvenes crearon grandes discos, grandes canciones, y a veces no tenían un peso. Ya, de nuevo llegaron los representantes, vieron talento, le ofrecieron contratos, negocios, se hicieron millonarios. Y al hacerse millonarios, perdieron esa chispa, porque sus canciones y sus temas nacían de una experiencia real y honesta de ser un joven trabajador, no sé, con necesidades,
También hay mucha música, por ejemplo, rock, que expresa mucha rabia, mucho cuestionamiento social. ¿Ya? Entonces después son millonarios. ¿Qué sentido tiene después de los 50, 60 años estar cantando canciones de protesta, de rabia, de contracultura, si ya tienen una vida burguesa llena de dinero? Entonces, eso ocurre y ahí hay una disociación de su alma, de la motivación, ya, con el dinero que después lograron. ¿Y para qué? Ustedes saben que muchos se han suicidado por eso, porque no pueden soportar esa disociación tan grande. Después se sienten los más deshonestos del mundo, tratando de mantener un personaje, una personalidad, un yo rebelde, contracultural, mientras ya su estilo de vida y su realidad es totalmente distinta. Entonces, esos son ejemplos que hacen un paralelo con la enseñanza que estamos hablando. Pero quedémonos con el centro de gravedad permanente, con la esencia de lo que hemos hablado, de que todo lo que nosotros hemos puesto en el centro de nuestras motivaciones que son artificiales, observémoslo, veamos los resultados, hagamos un chequeo, porque hay cosas que a lo mejor nunca las he logrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor carecen de fuerza, ya carecen de la energía necesaria para sostenerla en el tiempo, para que no son muy reales, no son muy auténticas, no vienen del alma, no vienen del ser, no vienen de lo que yo realmente soy. Entonces, conociendo a nosotros mismos, podemos empezar de nuevo a reestructurar ese mapa, ¿ya? Y empezar a tener propósitos de acuerdo a lo que dice el Maestro Jesús, poner a Dios por sobre todas las cosas y lo demás se da por añadidura. Entonces, yo tengo que encontrar, ya darle forma y sentido a ese Dios en mí, ya porque no lo tengo que ver como algo etéreo también, como una luz al fondo del túnel. No, hay que darle un sentido consciente, concreto. O sea, ¿dónde está Dios en mí? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿De dónde parto? ¿Dónde lo puedo reconocer? Bueno, ahí yo le estoy hablando de que el espíritu o el ser tiene cualidades. Hay que reconocer esas cualidades para ver qué tiene armonía. Cuando nosotros alineamos nuestros propósitos, nuestro objetivo a ese ser, eso tiene fuerza, constancia y se mantiene en el tiempo y se va acrecentando y va teniendo cada vez resultados más grandes. Un propósito que está alineado al ser, al espíritu. Recuerden, el inconsciente es igual al espíritu. El inconsciente tiene un 97% de fuerza. ¿Cuáles son las cualidades del ser? Belleza, equilibrio, armonía, felicidad, paz, amor, fuerza, justicia. ¿Ya? Muchas cualidades del ser. Entonces, si hay propósitos que están alineados a eso, ya, entonces lo dejamos acá. Preguntas, reflexiones. A mí, por mi parte, me parece súper interesante lo que has mencionado hoy día
Y creo que, bueno, justo con eso que mencionaste respecto de la personalidad, yo ayer caminando por Providencia me di cuenta como una gran masa de jóvenes que están tratando de buscar su identidad, eh, se adosan como a movimientos y, y es complejo porque, claro, yo entiendo que todos vamos en la vida en una transición y todos vamos buscando nuestra identidad, pero conforme al despertar de cada uno, que a veces existe, a veces no existe, a veces no llega. Entonces, siento que es complejo cuando uno observa que el despertar no está. Solo quería mencionarlo porque, claro, cuando uno tiene la conciencia de aquello y ve en otros que no existe, me da como lata. Pero me encantó, Miguel, lo de hoy día. Eso, Bueno, también uno lo que ve afuera es porque lo reconoce dentro. ¿sí? Claro, es como el cuento ese que si a ti te hacen buscar algo que tú no conoces, nunca lo encontrarías. O Mm, sea, si yo te digo, mira, se me cayó una moneda de 100 pesos al suelo y tú la empiezas a buscar, tú la encuentras porque la reconoces. Pero si a mí se me cae algo, yo te digo algo que tú no conoces, tú lo buscas y no lo encontrarías nunca. Entonces, mm, lo que uno ve en el afuera es porque también lo puede reconocer dentro. Entonces, dentro. a veces uno ve gente en un estado de inconsciencia, pero ahí uno está reconociéndose también porque uno eh, Pasó por eso. pasó o a veces también en algún momento está en eso, porque uno no puede mantener un estado de conciencia, digamos, enfocado en observación las 24 horas del día. Uno constantemente se duerme, ¿ya? Por eso que una de las prácticas de Gurdjieff, que es quien trajo este conocimiento del centro de gravedad permanente, una de las prácticas era siempre recordarse a sí mismo durante el día. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Esa como autoindagación en el día a día nos va manteniendo despiertos, ya como una disciplina, como una práctica. Porque uno, si no practica, uno se duerme. Mira, muchas veces yo me veo, ya comienzo el día y empiezan a aparecer reels, videos y de muchas cosas que encuentro interesantes, otras no, otras son parafernalia, copucha, y a veces de repente me veo pegado mirándola. Y yo digo, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo, energía. Ya, Mm, chuta, estuve 10 minutos viendo todas estas cosas. Y así uno va cayendo en estado de identificación, mm, que a veces no tienen que ver con cosas muy productivas o de acuerdo a los propósitos importantes que uno tiene en el día. Entonces eso también se llama procrastinación. ¿verdad? ¿Cuántas cosas muy importantes, ya sean cotidianas y no cotidianas, las vamos chuteando, chuteando, chuteando y perdemos el tiempo en la serie de Netflix, eh, la teleserie, la película, no sé, podemos inventar más cosas. Entonces es una práctica. El despertar es una práctica. El ser consciente es práctica. Ahora, eso de los jóvenes es muy normal porque cuando joven uno anda buscando una identidad, ¿ya? Entonces, claro, uno se mete en miles de cosas buscando identidad. Lo interesante es que nuestro ego y nuestra personalidad
pasa por muchas etapas de identificaciones. Uno se identifica en una etapa con una cosa, después se identifica con otra, después quiere logro en un sentido, después se aburre de eso, busca logro en otro sentido. Incluso hasta el ego espiritual aparece. Ahora me metí en la espiritualidad, pero uno no se da cuenta que el ego está ahí detrás. Entonces el ego dice, oye, a lo mejor a través de la espiritualidad puedo ser feliz, a través de la espiritualidad puedo ser próspero, puedo ser sano, todo, pero es que todavía no entiende la verdadera espiritualidad y todavía es un ego que quiere resultados, quiere beneficios, ¿ya? Entonces usa la espiritualidad para tener resultados, no para reconocerse en lo que uno es. Y simplemente eso. El verdadero camino espiritual es para reconocerse en la verdad y nada más, no para andar buscando resultados en este mundo, ¿ya? Entonces, hay unos que prometen, a través de la espiritualidad te prometen prosperidad, abundancia, salud, de todo tipo. Entonces la gente por esas promesas se meten en este mundo. Pero la verdadera espiritualidad es solamente para reconocerse en lo que uno es, para vivir centrado en su verdad, en su esencia. Lo otro le corresponde a la personalidad desarrollarlo, el trabajo que uno tiene, la familia, los roles, ¿ya? Entonces, son temas que hay que siempre darle una vuelta, reflexionar en sus complejidades. Otra cosa importante es que, claro, hablábamos de que uno se va identificando y le va dando inconscientemente y con un grado de conciencia prioridad a una serie de cosas en la vida, ya que puede ser en un momento el dinero, en otro la familia, en otro momento una pareja, el cuerpo, y una ideología. Uno va pasando por distintos yoes en la vida que van teniendo importancia en una etapa de vida. Pero como uno no puede negar su realidad, no puede negar su esencia, la esencia siempre está ahí detrás, eh, pulsando, moviendo todo, ¿ya? Entonces, esas son las fuerzas del inconsciente más poderosas, las que vienen de la esencia. Entonces, la esencia a veces desarma todo lo que el ego ha construido, porque a la esencia le interesa que uno se reconozca en esencia, que uno sea integral, que uno sea real. Entonces, a veces el ego construye todo un castillo de naipes y como eso es una construcción del ego, la esencia llega un momento que bota todo ese castillo. No, porque dice, no, aquí estoy yo soy un ser divino y todo lo que construiste no está de acuerdo a esos parámetros. Así que ahora lo, te lo tiro todo al suelo. Por eso que de repente hay gente que está a lo mejor en la gloria del ego, es famosa, tiene dinero, está totalmente perdido en esa ilusión del ego, de este mundo artificial, y de repente le ocurre pero un batatazo en su vida. Y todo eso se cae porque ahí aparece la esencia y le dice, oye, despierta, esto es lo real, conócete. Le da una oportunidad para volver al centro real de lo que es. Todo este mundo es impermanente, todo tiene un principio y un fin. Acá está el mundo real, el mundo impermanente, ¿ya? Entonces, suele ocurrir que a veces uno se desvía y sueña y cae en un sueño tan profundo, pero después despierta con un batatazo porque todo de nuevo tiene que volver a su sitio. Eso hace la esencia. La esencia o el espíritu siempre
llega un momento que nos hace despertar y ordenar todo de nuevo. Una nueva oportunidad para reconocernos en lo que realmente somos. Hoy eso pasa con la guerra. En la Primera Guerra Mundial, la Guerra Mundial, los seres se volvieron tan locos que después era todo ruina, muertes, dolor. Y la gente, muchos despertaron y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Y vuelven a reconstruir y ahora de nuevo estamos en la misma, a punto de un tremendo apocalipsis, incluso nuclear. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Nadie. Oye, y recuerdan poner, No, ¿aló? ¿Me escucháis? sí, claro, Es que lo que te quería consultar era, eh, por ejemplo, en el tema de cuando estás hablando de que de repente te ves viendo un video o cualquier cosa, eh, yo creo que igual de repente uno necesariamente como que quiere tomar una opción de salir ahí al tema cotidiano, no sé, ver una película o ver cualquier cuestión, como que uno lo hace a conciencia, porque como que, no sé, no podría estar como todo el rato, como decías tú, ahí en una posición zen, ¿cachai? Cuando uno esa decisión la toma como a conciencia, como que hay una pequeña diferencia cuando estás atrapado en el tema y seguís como pegado con eso, ¿no? tú lo dijiste, no es lo que haces, Ya, ya, es el estado de conciencia que lo haces. O sea, ya, yo estoy dando un ejemplo que en un momento uno se duerme y se identifica ya con una serie de cosas que pueden, yo di ejemplo nomás. claro. Puede ser mirando a la vecina con unos Binoculares, 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 claro. puede ser viendo, no, es, no significa que tú no veas una película, que tú no veas una serie, que tú no escuches música, que tú no juegues. No, significa estar consciente de lo que estáis haciendo. Hacerlo a conciencia, no porque te identificaste en un estado como de eso, de sueño, de identificación. Cuando es un acto mecánico, automático, ya te hace perder tiempo, te hace perder energía, te hace procrastinar, eso. Pero cuando tú lo haces conscientemente, está todo bien. Y como dices, la vida no es solamente porque el estar consciente, el estar despierto, no, como te digo, no tiene que ver con lo que estás haciendo. Tú puedes estar cocinando, tú puedes estar bañándote, tú puedes estar caminando, paseando, vitrineando, pero estás consciente. Esa es la práctica que dice Gurdjieff. O sea, de repente despierto y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué vine acá? Ah, me vine a comprar una zapatilla y me di 2 horas para comprarme la zapatilla y ya ha pasado una hora y media y me quedé mirando celulares. Pucha, a lo mejor no voy a alcanzar a comprar. Eso es de repente acciones de despertar que uno dice, a ver, ¿quién soy? ¿Para qué vine aquí? ¿Cuál es el propósito? Ah, ya. Y lo otro estado es fascinación, pues sueño, identificación. Por ejemplo, Perfecto, se por ejemplo, entiende perfecto. una persona se puede comer un pastel, un café helado, conscientemente. Ah, me quiero dar este gusto y todo.
Pero si esa persona a lo mejor tiene problemas ya con el azúcar, tiene problemas para controlar los carbohidratos y se propuso ya un estilo de vida más sana por un bien superior y de repente ve que se identifica constantemente con ese tipo de cosas y que esas cosas tienen fuerza y que lo dominan y lo sacan de su propósito. A eso voy yo, po. Ahí está la diferencia de lo que tú dices. Entonces es una práctica diaria para todos nosotros, porque todos constantemente estamos cayendo en estado de identificación. Así que nos vemos el próximo miércoles, que estén bien. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Y Muchas si, gracias, Gracias, Miguel. gracias. Chao, chao. Chao, buenas chao, noches. Chao, chao, chao. chao.